¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Tito y Andrés, Ferretería y Constitucionalismo. Me acompaña el abogado Roberto García, abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Constitucional, una extraordinaria persona, amigo de la casa, colega acá en la oficina. Y hoy día vamos a hablar contra la voluntad de Tito, que quería poner otro caso, pero es importante hablar del tema del aborto. Que la Universidad Católica no me deja hablar del aborto. Bueno, ahora va a tener que hablar. Es verdad. Es verdad. Verdad. Que tiene un amordazado. Hablemos del derecho de la vida de quien está por nacer. Ha levantado polémica en redes sociales. Pero antes de, tenemos un video preparado porque esto es una intervención, una entrevista que le hicieron al consejero Luis Silva, quien fue por mucho tiempo el vocero del Partido Republicano, en que se le preguntaba precisamente sobre la incorporación del quién versus el qué, cuáles eran las consecuencias que iban a producir y cuál era su opinión con respecto al efecto que podía producir la ley del aborto en tres causales, ya sea con el texto vigente y con la propuesta. Vamos a ver qué es lo que dice. Escuchemos. Y no solo yo, nadie podría garantizarte de que en X tiempo más, pongamos décadas, un término que se incluyó en el texto de la Constitución con un alcance muy determinado, con un sentido completamente específico y compartido por todos, no sea interpretado en otro sentido por el legislador, por los profesores o por los jueces. Ya, entonces tienen razón las personas que piensan que esto en algún momento podría llevar a poner en riesgo la ley de aborto en tres causales. Pero es que siempre ha estado abierta esa discusión. No, claro, pero es que aquí les dan un nuevo argumento probablemente. No cambia nada. Si aquí lo único... tenemos que recordar... Pero se lo pregunto de otra forma. Para usted, ¿fue un error que el Tribunal Constitucional declarara constitucional la ley de aborto en tres causales? Con el argumento que lo hizo, absolutamente. O sea, ¿usted cree que es un error? O sea, para usted acepta lo que hizo porque es un ciudadano, acepta las normas, lógico, pero para usted intelectualmente la ley de aborto en tres causales es incluso bajo la actual Constitución inconstitucional. Debiera haber sido declarada así. Por supuesto, porque se basa en una distinción que yo estimo equivocada, que es distinguir entre persona y ser humano. Porque la sentencia, recordémoslo, no niega que el ser que se está gestando sea humano, lo reconoce, pero establece una excepción. Ya, bien. Dejémoslo hasta ahí nomás, ya, suficiente. Suficiente, no más. Quédese callado. A ver, te voy a dar la palabra para que hable de todo lo que queda del programa, pero tres cosas que advertí que me llaman la atención. Primero, de que si la ley de aborto en tres causales es o no es constitucional, dice que es una cuestión meramente interpretativa y que perfectamente al día siguiente el Tribunal Constitucional podría declararla inconstitucional. En segundo lugar, él piensa que ya es inconstitucional. Bajo este texto. Pero también con la propuesta. O sea, suponiendo incluso en el mejor escenario de que la propuesta es inocua, él consideraría que tanto con este texto como la propuesta ya es inconstitucional. Exacto. La ley de aborto en las tres causales. Y en tercer lugar, él hace una distinción entre ser humano y persona a la cual considera errada. Ahora sí, Roberto. Ya. Las cadenas han sido liberadas. ¿Cuál es su opinión? Mira, lo primero es que, como todo se ha dado en este proceso constituyente y sobre todo los argumentos del Partido Republicano en Chile Vamos es tramposo, ¿ya? Y no tiene otra denominación. Porque, o sea, ya la entrevista fue súper tramposa. No, y de hecho, gran parte de lo que dijo es mentira. Es así de simple, ¿ya? O sea, el Tribunal Constitucional fue súper claro al momento de hacer el control preventivo de la ley de aborto en tres causales, que era lo constitucional y que era lo inconstitucional. Y la interpretación que siguió no él se toma de un párrafo. Mira, aquí yo voy a hacer como una especie de paréntesis para explicar de que efectivamente, y aquellos que dicen que hoy en día el Tribunal Constitucional, hoy en día no tanto porque cambió la conformación, pero sí el Tribunal Constitucional de Piñera, que nos lastró hasta 2022, yo diría que fueron 8 años muy malos de jurisprudencia constitucional. Ese fue el que dejó fuera de juego al CERNAC. El que dejó fuera de juego al CERNAC fue el Tribunal Constitucional que estableció la ley de aborto a tres causales, la objeción de conciencia institucional. Fue el Tribunal Constitucional que también le dio la razón a las inmobiliarias respecto a la ley 20.791 y es un largo etcétera. Sí. Es un largo etcétera.
deben ser los años más oscuros de interpretación constitucional en Chile. ¿Por qué? Porque tuvimos la mala suerte que entre 2012 a 2014, casi a puertas de entregar el mando Piñera a Bachelet en su segundo gobierno, pudo nombrar jueces del Tribunal Constitucional y nombró a gente que iba más a la derecha, o sea, tenemos que acordar. Y después lo reforzó el 2018 cuando llegó Bram. Aróstica, o sea, Aróstica viene de esa camada de jueces ¿Cómo constitucionales. olvidarlo? Bueno, pero ¿qué ocurre? Efectivamente, en esos años, hoy día pasa menos, los fallos del Tribunal Constitucional eran como los trabajos de colegio, donde cada uno hacía su parte y después lo pegaban todos juntos. Entonces eran tremendamente poco orgánicos, eran súper poco orgánicos y tú no sabías bien cuál era la argumentación central, por qué estaban acogiendo un requerimiento, por qué lo estaban rechazando, y actuaba efectivamente como una tercera cámara, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el fallo de la ley de aborto en 3 causales? En el fallo hay un párrafo que hace la distinción, pero hace una distinción en base como el concepto del derecho romano, ¿sí? Nosotros todos nos acordamos de lo que significaba la personalidad, donde viene persona, que venía de esta máscara, a todos nos explicaron lo mismo, que venía de esta máscara que ocupaban los intérpretes del teatro en Grecia, que los romanos llamaban personae, y que la personalidad vendría a ser como esta especie de máscara en la que se oculta el ser humano, pero que implica una serie de atributos, ¿ya? Efectivamente, en un punto se hace esta distinción, porque dice, es un humano, no cabe duda que es un humano, pero que carece de determinados derechos que se le reconocen a las personas, no basta con ser humano, hay que ser persona, y la persona es aquella persona que ha nacido, ¿ya? Y eso es lo central de la argumentación, no es la personalidad, no es la distinción entre persona y humano, no. Es que sigue la interpretación que es la que se ha tenido en Chile desde el año 1855, cuando se creó el Código Civil. Sí. Andrés Bello, la persona humana comienza con el nacimiento, ¿ya? Entonces, los derechos... O sea, imagínate que fue una reacción más conservadora que Andrés Bello en 1855. Pero por supuesto que sí, o sea... Eso es retroceso. Andrés Bello dice, la ley protege la vida del que está por nacer, y a renglón seguido sigue una serie de normas que protegen patrimonialmente a ese ser que aún no ha nacido, claro, pero entendiendo siempre que está sujeto a una suspensión, a una condición suspensiva, claro, que no es otra que el nacimiento. Nacer. Entonces, cuando dice que no, que en realidad el fallo se asienta sobre esta distinción entre persona y ser humano, mentira. Eso, para empezar, es falso. Sigue la misma doctrina que ha seguido todo el derecho chileno desde 1855. Eso es lo primero. Lo segundo, no es verdad que exista bajo el criterio argumental del Tribunal Constitucional hoy en día ninguna discusión, en que la ley de aborto en 3 causales sea inconstitucional. Eso lo han mantenido ellos artificialmente a través de sus universidades, a través de su cátedra, argumentando que hipotéticamente podría ser inconstitucional, pero salvo ellos nadie seriamente salido de esas burbujas del Opus Dei académico lo sostiene. ¿Ya? Eso es un segundo punto. El tercer punto es que, imagínense, que ellos dicen que esto es inocuo, no cambia nada. Que da lo mismo que por el quién. Pero eso nuevamente es falso. Y ahí no volvemos a encontrar con lo que pasó con la narconstitución, ¿ya? Claro. Con lo que pasaba con el criterio de legalidad muy estricto respecto a las palabras no son vacías, tienen un valor simbólico. O sea, y ahí uno pregunta, oye, si es lo mismo, ¿por qué cambiamos la reacción? Exacto. ¿Para qué? Entonces, es ahí donde dicen, no, esto da lo mismo, no produce ningún efecto. Y si no produce ningún efecto, ¿por qué lo pusimos en la Constitución? Y si es lo mismo, ¿por qué no mantuvimos la reacción anterior? No, y dicho de paso, además, no tienen ningún empacho en decir en sus propias redes sociales de que sí va a producir un efecto, de que sí se reconoce como persona. Exacto. Entonces, el problema, y eso es lo que tiene que entender la gente, es que en derecho las palabras tienen un contenido. Claro. No son términos vacíos que no produzcan ningún efecto. Cuando nosotros hablamos de la vida del que está por nacer, seguimos la interpretación de Andrés Bello, de que efectivamente es un ser humano, pero cuyos derechos, el ejercicio de sus derechos depende de una condición suspensiva que es el nacimiento, ¿ya?
Pero si nosotros tomamos la reacción de Republicanos y Chile Vamos, que la ley protege la vida de quien está por nacer, ese quien está por nacer es un ser que ya cuenta con derechos, no sujetos a condiciones. Claro. Y lo establece además en términos absolutos, porque ni aún el Pacto de San José de Costa Rica, que plantea una protección a quien está por nacer, lo plantea, dice, por regla general desde la concepción. O sea, por regla general, señala en definitiva la misma norma de que hay las excepciones, pero esas excepciones no aparecen con esta redacción. Ahora, hay una serie de otros efectos que tienen que ver con los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que por respeto a las mujeres nosotros no lo vamos a tratar acá, pero que sería importante, quizá desde el feminismo, poder que alguna colega pudiese explicar también qué es lo que está pasando con eso, porque hoy en día no están expresamente establecidos, pero sí hay un catálogo de derechos implícitos, se dice implícito porque si bien no están en la Constitución, son requisitos sine qua non de otros derechos que sí están en la Constitución, claro, que con esta redacción se van a ver vulnerados. Sí, yo creo que ahí también hay un enorme riesgo y bueno, el riesgo está presente, está ahí. O sea, depende de nosotros votar en contra. No es que el riesgo esté presente, o sea, porque el riesgo es algo más o menos eventual. Claro. Acá estamos frente a una situación cierta porque cambió la reacción y a su vez también existen acciones constitucionales que permitirían declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales y además que, oye, tenemos las personas que quieren declararla. Uno de los comisionados, no recuerdo el nombre, pero durante la discusión de esta norma en específico dijo que se iba a cumplir un viejo anhelo que habían tenido, que era la derogación de la ley de aborto en 3 causales. Barcheri era uno de los que planteaba, Barcheri era uno de los que planteaba de que de esta legislación, de esta normativa que se estaba incorporando a la Constitución, precisamente se tenía por objeto desbaratar en la ley de aborto. Exacto, y lo hizo en su discusión con una notoria ignorancia, porque en realidad lo que quería decir era declarar inconstitucional. Bueno, para derogar una ley, solo deroga una ley, una nueva ley que sea derogatoria, ¿ya? Pero lo que quiso decir era declarar inconstitucional la ley de divorcio y expulsarla del ordenamiento jurídico. Entonces, no es un riesgo, como uno puede decir, no, tengo un riesgo de que salga y me pase algo. No, esto es un riesgo cierto. No, y además el intérprete tampoco se puede alejar de lo que quería el redactor, el creador, el autor de la constituyente. O sea, si tú tienes un bloque de derecha conservador en lo ultramontano, que por lo demás está impregnado en todo el resto de la Constitución. Todo. Porque esta norma no es una norma que está aislada. No, hay que pensar también en la objeción de conciencia, que si bien no quedó la reacción... Y la libertad religiosa y todo esto es un entramado. O sea, al final el análisis exegético norma por norma tampoco es suficiente. Hay que hacer un análisis sistemático, hay que tomar todas las normas, ver cómo conversan y también, en general, todo lo que es el bloque constitucional, la discusión previa. Las actas que quedaron en este consejo también van a ser consideradas por el intérprete. Y en ese sentido el riesgo, bueno, tú dices que es cierto, sin duda es altísimo. Es altísimo. Generamos un retroceso con una redacción que es notoriamente más conservadora que la que se eligió en el siglo XIX. O sea, estamos hablando que esto es más conservador que lo que pensó Andrés Bello en 1855. Nos están devolviendo porque... Claro, nosotros vemos los próceres jurídicos y a veces no ponderamos realmente cuál es su aportación al desarrollo. Porque Andrés Bello también era conservador. Pero era liberal y conservador en algunas cosas. Tenía una... Bueno, pero el gran aporte de Andrés Bello fue sacar de la discusión al derecho natural. Sí. Entonces, ¿qué están haciendo el Partido Republicano y Chile Vamos? Están devolviéndonos a los canonistas, a que en realidad ya no es el derecho civil el que va a regir nuestras relaciones de familia o nuestras relaciones sexuales y reproductivas, sino que va a ser el derecho canónico. De hecho, la referencia de la moral como un elemento delimitador en materia de libertad de expresión, libertad de conciencia, en materia de libertad religiosa y en el ejercicio de otras libertades, ya te habla de que esto es una constitución bastante moralista. Y en el ámbito de las elecciones moralistas, conservadora ultramontana, por donde se le vea. Bien, estamos más o menos... Nos quedan 30 segundos. ¿Quieres decir algo más? Voten en contra. Yo soy penalista y deberíamos tomarnos un tiempo también para hablar de que esta legislación no solamente hay que proteger lo que tenemos, sino que también hay que avanzar. Hay un estándar del derecho europeo continental que ya permite un aborto
sin expresión de causales entre la semana 8 y semana 14, y eso tiene razones de ser. Hay razones que escapan más allá incluso de cuestiones que tienen que ver con los derechos reproductivos de la mujer, o las razones sanitarias, o las razones criminológicas. Hay también razones biológicas y un nuevo entendimiento de cuándo se configura el ser humano que responda a los nuevos consensos logrados. Nosotros tenemos una ley que la copiamos un poco del derecho continental europeo, que tiene que ver con la donación de órganos, donde se define cuál es el elemento sustancial identitario de la vida humana. Cuando inicia y cuando termina. Que tiene que ver con la actividad cerebral, la capacidad de hacer sinapsis, de desarrollar ideas, pensamientos complejos. Y bueno, se adopta un criterio cuando una persona que, aun cuando respire y esté la sangre circulando, se le puede declarar muerta porque se logró ese consenso. Si nosotros lo llevamos esta discusión al inicio del aborto... Espera, y no es un consenso porque se pusieron de acuerdo 20 personas y lo votaron, es un consenso científico. Además, es un consenso científico que, claro, que tiene su parangón en los sistemas normativos. Pero si nosotros lo traemos a colación y vemos cuándo el feto empieza a desarrollar estos elementos, cuándo empieza a desarrollar un tronco encefálico, un cerebro, cuándo empieza a hacer sinapsis, claro, ahora ahí uno entiende por qué estas legislaciones, por qué Europa continental adopta un criterio amplio en materia de aborto, porque hace que sus leyes conversen entre sí, generen un sistema uniforme, armónico. Esa armonía hoy no existe, y con esta legislación y con esta constitución impide avanzar en esa dirección. O sea, tenemos miedo de perder lo que hemos logrado avanzar, pero además sí o sí se establece un muro durísimo en piedra que nos va a impedir seguir avanzando y seguir a los países civilizados. Bien, dejémoslo hasta aquí. Nos vemos otro día. Chao, chao. Chao.